Muy buenas noches, soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Hoy, domingo 16 de marzo de 2025, vamos a abordar un tema interesante porque es parte de una historia. Y me refiero a la historia del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, que está ya en el marco de cumplir 70 años desde su fundación. ¿Por qué se fundó este colegio? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Cuál es la función que tiene y cuál es el papel que ha desempeñado a lo largo de esta evolución del servicio del notariado público aquí en el estado de Nuevo León? Para eso está con nosotros Gustavo González Fuentes, ¿verdad? Es Gustavo González Fuentes, notario público número 22 y ex presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León en el periodo 2022-2023. Está también Norberto de la Rosa, notario público número 61, actual presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Y ellos han tenido esta sucesión, ¿no?, en donde les ha tocado también un boom de actualizaciones que han tenido que implementar en la modernización del servicio de los notarios públicos aquí en el estado de Nuevo León. Por parte de casa, Alejandro Silva, con el análisis y en apoyo a todo lo que será esta conversación en la noche de hoy. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí, Norberto, Gustavo, muchas gracias por esto. Tendríamos que empezar, si te parece, Alejandro, en este primer bloque, haciendo un poquito de historia, una remembranza. El Colegio de Notarios Públicos está cumpliendo 70 años de existir. ¿Cuándo se funda? ¿Por quién se funda? ¿Qué pueden decir a manera de síntesis de lo que dio origen a este colegio? Sí, si quieres, sí. Gustavo. Quiero comentar que estos 70 años de fundación ha generado pues una actualización de muchos años. Tanto el licenciado Norberto como su servidor tenemos ya muchos años de estar en el proceso de la notaría y en la función de notario. Entonces, es un tema de la historia que el licenciado ahorita también lo va a poner. Nuestro Colegio de Notarios Públicos, realmente el día 18 de noviembre del 54, se reunieron un grupo de abogadas no había todavía, en aquel entonces, ¿no? Notarios se reunieron en la calle de Galeana 717 Sur para constituir formalmente el Colegio de Notarios. ¿Para qué, Gustavo? ¿Para qué? El objetivo, y ahorita, si me lo permites, voy a leer una parte de desde que en aquel entonces ya estaba la buena intención de buscar el bien común de la sociedad. Okay. Ese es un tema muy, muy importante, donde la legitimación del patrimonio, de los derechos reales de la sociedad, sean velados de manera estricta por las notarias y los notarios que actualmente damos el servicio. Luego, el día 19 de marzo de 1955, ya el año siguiente, se va, ahorita voy a decir quiénes integraron el consejo preliminar, se van y se constituye formalmente la primera acta notarial de Nuevo León como Colegio de Notarios Públicos, que viene siendo la escritura 20 ante la fe del licenciado Onésimo Flores, quien fuera notario público en la ciudad de Saltillo, y donde se constituye el primer consejo directivo. Okay. En ese consejo directivo, los pioneros, los notarios que impulsaron una colegiación, porque existían notarios que antes de esto, de los 70 años, que eran de manera individual, no tenían una actividad colegiada. Entonces era importante, como muchas otras agrupaciones, formarse para consolidar una función firme en favor de la sociedad y del mismo gremio notarial. Okay. Entonces, el presidente en aquel entonces fue el licenciado Saúl B. Quintanilla. El vicepresidente fue el licenciado Carlos de la Garza Evia. El secretario propietario, licenciado José de García Izaguirre Jr. Secretario propietario, licenciado José de la Luz Treviño. El secretario suplente, licenciado Esteban González Huestrup. El tesorero fue el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Okay. Y el subtesorero, el licenciado Pablo Quiroga Treviño. En el primer colegio, en la primera. El primer consejo directivo que constituye el Colegio de Notarios, en aquel entonces, se forma el primer consejo directivo. Gustavo, déjame te hacer una pregunta. Sí,
Cuando hablas del bien común y de un servicio público a la sociedad, ¿te refieres, a veces confundimos los términos y corrígeme si me equivoco, diríamos que la principal función del trabajo notarial es dar certeza jurídica? Claro. ¿Sí es correcto? Así es. Dar la certeza jurídica a la sociedad de los actos que llevan entre ellos mismos y también con las administraciones públicas, con las 3 entidades de gobierno, municipal, estatal o federal, y los notarios lo que hacen o lo que hacemos es el otorgamiento de la fe pública para validar los actos y los hechos jurídicos en los que la sociedad interviene, para que exista el principio de legalidad, de certeza jurídica de sus actos y sobre sus derechos reales, patrimoniales. También entra el tema muy importante, histórico, del otorgamiento del testamento, que ese es trascendental, que surtirá los efectos hasta que las personas ya no se encuentren. Esas disposiciones, esos formatos han ido evolucionando. Hoy en la administración del licenciado Norberto le corresponde este gran festejo, este gran evento que está por celebrar el Colegio de Notarios, de los manteles largos de los 70 primeros años. El 70º aniversario. Aquí es importante señalar algo, querida Susana, Alejandro. El notariado tiene una larga historia derivada, milenaria, ha pasado por diversas épocas, formas de pensar, formas de documentar lo que las personas quieren hacer constar en su transmisión de derechos, en su estatus jurídico, de una forma en la que quien gobierna, quien tiene el Estado, pues pretende mantener un orden en determinado régimen, sobre todo patrimonial, ¿no? Entonces, ha habido mucha evolución dependiendo de la circunstancia de quienes son propietarios de la tierra. Cuando había los sistemas feudales, pues el notario de qué servía si la propiedad era del señor feudal, ¿verdad? Igual en las épocas históricas en las que los emperadores o los reyes eran los propietarios de la totalidad de los bienes. Entonces, en la historia del notariado, al llegar a América, también tiene una parte de esa evolución que nosotros heredamos de los españoles, del notariado latino, que heredan ellos también, y se viene trascendiendo a nuestra época y dependiendo de quién es propietario de qué. Cuando la iglesia era la propietaria de la tierra, cuando el rey era el propietario de la tierra, cuando llegaron los españoles y se apoderaron de la propiedad de los originarios de estas tierras. Entonces, cuando imagínate, se acabaron las haciendas y se repartió la tierra, también había que después de la independencia, poner todo al día. Toda una forma en que ha cambiado la propiedad, ¿no? De la iglesia a que en manos muertas, a lo que se hicieron en las mediciones de la época post-Juárez y después de Juárez la época de la Revolución. O sea, todo este sistema... Como va cambiando de manos. El notario ha ido acompañando en la evolución del régimen jurídico patrimonial, sobre todo de las personas y sucesorios. Yo traigo aquí algunos libros, nada más de Nuevo León, en la que hay constancia de los archivos de quién hizo un testamento, quién hizo un poder, cuántos escribanos había. También cuando se constituyen empresas, cuando se constituyen negocios, sociedades, de todo eso ya me lo has explicado. Claro, en la exactamente, sección que a partir tienes. del Código de Comercio que empezaron a hacerse la constitución Porque de hay bienes sociedades. tangibles e intangibles. Toda una evolución muy grande y llegamos ahora al siglo pasado. ¿Quién dijera, no? Todavía somos de los trasiglos nosotros. Tengo 40 años en la función notarial. Entonces, en el 55 se formaliza, como dice muy bien Gustavo en la historia, y a partir de esa época el colegio tiene una función de que primero capacitar a todos los notarios. Su función básica es que todos los notarios nos capacitemos, estemos actualizados. Así es. Más o menos parejos en la calidad del servicio que ofrecen. Que el servicio sea homologado y que el servicio sea igual, no similar, igual en todas las notarías. Y de ahí depende la deontología de lo que nosotros hacemos, la ética del trabajo profesional,
los valores personales que debe tener el notario. Y bueno, finalmente somos seres humanos, somos falibles. Lo que nosotros, el colegio tiene como primera finalidad es que el servicio que se le brinda a la sociedad sea prestado por personas capacitadas y que se estén capacitando permanentemente en el conocimiento del derecho. Segundo, que tengan valores éticos para poder prestar ese servicio a la sociedad sin que haya una actitud por parte del notariado en el que se falte a los principios éticos de honestidad, de decencia, de moral, de economía inclusive en lo que estamos haciendo. Y también tiene la finalidad de que nosotros protejamos al ejercicio de la profesión, protejamos a los colegas notarios también de cualquier abuso que pudiera haber o de cualquier decisión o cualquier información equivocada acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces, sí, hay funciones y también, definitivamente, servir al Estado, porque finalmente tenemos delegada la fe pública por el Estado, que en el caso de nuestro sistema jurídico, el Estado en general tiene fe pública, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. La fe pública que a nosotros se nos ha derivado históricamente viene del Ejecutivo, aunque una época en el siglo XIX correspondía al Poder Judicial en un inicio de nuestra historia, y ya a partir del siglo XX se le atribuye al Ejecutivo, lo que ha perdurado por todo este tiempo, y nosotros nos encargamos no de toda la fe pública. Hay fe pública de los oficiales del registro civil, existe la fe pública judicial, existe la fe pública ministerial, incluso la de los fiscales. Incluso los síndicos no tienen fe pública también. Tenían para ciertas funciones de ellos, ¿no? Entonces hay diversa fe pública y nosotros históricamente nos hemos encargado de la fe pública en la que las personas hacen sus actos jurídicos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con eso que abriste de tema, Alejandro, en el siguiente bloque, lo que continúa en cuanto a ya lo que es propiamente el trabajo y cómo se llega a ser notario público en Nuevo León, porque parece que no en todos los estados de la República es igual. Volvemos después de esta pausa. Esto es La Nocturna, a 70 años del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Estamos escarbando en la historia para conocer la raíz del servicio del notariado público aquí en el estado de Nuevo León, que tiene ciertas peculiaridades, ¿no, Alejandro? Y particularidades, pero hablabas tú de algunos hitos que vale la pena conocer. Sí, pues de entrada, yo soy aficionado a la historia, ¿no? Sí. Tampoco me he animado a buscar ahí un lugar en la organización de los historiadores, ni siquiera he peleado por ser cronista del municipio, pero sí me interesa este tema en la manera particular. Licenciado, primero preguntarle hitos importantes de estos 70 años, ¿verdad? 70 años del colegio, pero creo que hay que empezar por el principio, ¿no? ¿De qué fue esa primera acta? La escritura 20, como usted lo mencionó, ¿qué certificaba, qué fe daba esa acta? Es importante, para entender nuestro presente, tenemos que haber sabido en qué consistió el pasado. Claro. El 18 de marzo de 1518 se constituye la primera acta notarial en América Latina, en toda América Latina, no había otra. Cuando Hernán Cortés llega de conquistador, trae a su escribano con él, junto con su sacerdote, como lo sabemos, y su escribano Diego de Godoy constituye la primera acta notarial en 1518, en mayo de 1518. 3 años antes de la caída de Tenochtitlán, perdón, ¿verdad? Y en esa acta notarial refiere la erección del primer ayuntamiento
de la Nueva España, que es la Villa Rica de la Veracruz. Ahí nace la primera acta notarial. En todo el continente americano. En todo el continente americano. O sea, nos toca a los mexicanos de eso, ¿no? Y claro, la verdad es que sí. Y hay una, a veces, porque me tocó, en ese entonces yo era el secretario de Finanzas del Colegio Nacional Notarial Mexicano, y lo celebramos ese evento en el puerto de Veracruz. Con la ¿Existe físicamente? Sí. Fue un evento magno. Pero se conserva el documento. ¿Es la pregunta? Sí, claro. Okay. Es un evento magno que vinieron también los notarios de casi todas partes del mundo, un evento muy bonito. Y la Antigua, que es donde amarra sus carabelas Hernán Cortés, ahí es donde dicen que ahí se erigió, que está a 14 kilómetros del puerto de Veracruz, que ahí fue donde se erigió el primer ayuntamiento de la Nueva España ante el escribano Diego de Godoy. Y los vecinos del estado pues fue más de 500 años, los vecinos del estado de Tabasco dicen que no, que fue nota de las regiones ahí, dentro de la misma talla. Que tienen otros datos. Sí. Como los tabasqueños tienen otros datos. Sí, no, ¿no? es que se bajaban. Y como no hay nadie para quien preguntarle, entonces, Tabasco, ¿no? pero lo tenemos oficialmente en el historial del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, lo tenemos historialmente como que ahí fue, y fue la construcción de la Villa Rica de la Veracruz. Hacían un requerimiento a través del escribano a los habitantes de ahí para decirles que si no se disciplinaban, pues iba a haber guerra con ellos. Entonces hacía un requerimiento de guerra o paz, ¿verdad? Sí. Si me recibes y todo. Por eso dicen que se fundó, o el primer acto de un notario fue en Tabasco, porque se lo hicieron a los pobladores. Pero ahí. usan mucho ustedes el término escribano, al menos así lo decía ahorita Gustavo. Entonces, ¿los escribanos son el antecedente de los notarios? Sí, o sea, hay todavía lugares como Argentina que les llaman escribanos. Realmente se equipara a la misma función. Ah, ok. En otros países. Y cartularios también les dicen, porque la idea Fedatario. el notario nace, Datario. el notario nace de una actividad finalmente cuando se inventa el documento. Sí, Cuando claro. se empieza a escribir, Sí. cuando se empieza a tomar nota a través de los signos, o de alguna manera de interpretar alguna idea, algún derecho, algún pensamiento, es que empieza a existir el escribano. En Egipto, nosotros, todo el mundo deriva al notariado. Los primeros antecedentes que se tiene, pues es Los códices. los escribanos egipcios que hacían todos sus papiros y escribían, y lo que ellos escribían en los egipcios, independientemente de edictos del rey y de edictos sobre la propiedad y sobre la guerra, cuando venían todas las inundaciones del río Nilo, se hacía una constancia, o se levantaban quién había estado cultivando esa parte del río, de la delta, cuántos metros eran y todo, para que cuando después de las crecidas se volviera a ir la tierra, hubiera sido posible asignar de nuevo a quien trabajaba ese pedazo de terreno. Respetarle sus derechos, ¿verdad? Así es. Y tenemos que tomar en cuenta que la propiedad era del faraón, en ese caso. Sí, del faraón en este Eso caso. no ¿verdad? tenía duda. Sí. Ya en la historia del Colegio de Notarios, ¿qué fue lo que se dictaminó, lo decidió? Fue en esa primera acta que surgió después de que ya obviamente el acta 20 pues es para constituir el Ahorita, colegio. si me autoriza, voy a leer unos fragmentos que Claro. todavía están vigentes, y nada más para comentar lo de la primera acta notarial de la Nueva España. Quiero también comentar que los náhuatl tenían a su tlacuilo, que era su escribano. Tlacuilo. Tenemos ¿Es este? Órale. ¿O no? O sea, el Este tlacuilo es formato. el notario. Sí, Tlacuilo era el notario de los náhuatl. Es que escribía, porque era Él el es que el que escribía. Que llevaba el récord de las cosas. de la historia, de los sus documentos, códices, y ahí de todo las eso, sí. propiedades y de todo eso. Esos eran de la parte de Tlacuilo, qué buena palabra. Tlacuilo. De hecho, nos tocó precisamente esa denominación, nos tocó conseguir ante el AMPI el registro oficial. Qué bien.
Bueno, y una pregunta, entonces, en resumen, pudiéramos, para fines prácticos de entendimiento general, pudiéramos decir que la función básicamente notarial es la de certificar la autenticidad y la validez de la celebración de algún hecho que queda registrado en un documento. Sí, el notario, su función es dar fe y certeza de que las personas ante él comparecieron a otorgar un acto jurídico, y el notario redacta el documento, y al redactar el documento certifica que las personas que ante él estuvieron manifestaron lo que dijeron, y que esas personas son quienes dicen ser. El acto jurídico o el derecho lo tienen las personas que comparecen ante el notario. Y el notario dice: llegas conmigo, me acreditas tu título o de tu derecho, claro. y yo te voy a redactar tu documento conforme a las normas jurídicas, y le voy a dar la certeza de que tú celebraste ese acto jurídico, ya sea individual o con otra persona, y dejo constancia de ello, ya en el caso del notariado moderno, a través de un sistema de matricidad que nosotros llamamos protocolo, que es la forma en que se queda el documento histórico y que cualquiera puede verificar y encontrar a través de un sistema que nosotros hemos ido instituyendo a través de los tiempos. Aquí, este es un libro que trae, en el caso de Nuevo León, y documentado por, aquí dice de Bartolomé García, pero también es obra de nuestro historiador de Nuevo León. Aquí vi algunas obras de su familia. Estaba viendo yo este libro, lo acabo de agarrar del Colegio de Notarios, de nuestra biblioteca, y viene los escribanos públicos, quienes estaban controlados, a quienes les daban la escribanía. Aquí el primero es Bartolomé García, y después viene una serie de escribanos con mercedes otorgadas, como tú dices, a quién se las dieron: José Francisco Velasco, Antonio Escobedo, Bartolomé García, Marcial García Villarreal, Tomás Crescencio, una serie de escribanos y de cartularios que fueron recibiendo esas patentes que en aquel momento se daban en el México Pero colonial. Las funciones notariales son muy variadas. Por ejemplo, entiendo que en todos los casos el común denominador es garantizar un funcionamiento ordenado y sólido de todas las interacciones sociales, humanas que hay en ciertos rubros. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que ustedes se encargan pues de las actas, de los avales, de los fiadores, de las sociedades, de operaciones de compraventa, de, bueno, 40,000 diferentes situaciones en donde para que la sociedad funcione necesitamos de alguna manera alguien que sea, no sé si llamarlo un organismo, no es arbitral, o sí es arbitral. No somos arbitrales. Pero sin embargo sí tienen un espacio arbitral. En los estatutos del Colegio de Notarios, desde en aquel entonces, da la facultad al notario y al Colegio de Notarios de ser árbitro entre los propios agremiados o con la sociedad. No obstante, es importante lo siguiente: la ley lo permite, como también permite que el notario sea mediador, que sea conciliador, que sea negociador. Eso lo permite la ley. Nosotros recientemente constituimos el Centro de Mediación y Conciliación en el Colegio de Notarios Públicos, Sí, lo acabamos de para ver. poder servir precisamente a la sociedad. No es arbitral, si usamos la palabra árbitro o arbitral, son dos temas que, si bien es cierto, coinciden con lo mismo, no representan lo mismo. Y voy a decir por lo siguiente: no es arbitrario el trabajo que realiza el notario público, porque tiene que ser solicitado a instancia de parte. Eso es importante. Unas personas que van a contratar van a hacer un contrato de compraventa, verbo y gracia, van a celebrar un contrato de reconocimiento de adeudo, van a solicitarle de motu propio, de ruego, al notario para hacerlo, y no se le establece de una manera arbitraria que sea esa persona. Queda al arbitrio de la sociedad
el poder participar. Entonces ahí funcionabas como un mediador. Sí, por supuesto. Pero no es la función básica del notario. No. La función básica del notario es dar fe para dar certeza y autenticar que las personas que comparecen ante él expresaron su voluntad para otorgar un acto jurídico que quieren que trascienda y que todos los demás sepan que es cierto, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando comparecen ante nosotros, vemos que efectivamente la persona que comparece, que nos pide que intervengamos, porque nosotros tenemos esa característica que el Estado nos delega de que lo que nosotros decimos a primera instancia es cierto hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, ese es el principio de la fe pública. El documento que se otorgó ante mí tiene la certeza de veracidad notarial, de auténtico notarial. Entonces tú puedes, con ese documento, transitar y realizar cualquier acto jurídico que requiera el acreditamiento de un derecho. Entonces lo que nosotros expedimos es un título en el que se encuentra asentado el derecho de la persona para disponer de bienes o de derechos ante todos los demás. Unos se inscriben en el registro público, uno no requiere en registro público. Por ejemplo, los títulos de propiedad, aunque nosotros hacemos la gran mayoría, hay otras instancias que hacen títulos de propiedad que tienen valor jurídico pleno. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Cuántos notarios públicos debe haber? Según la población, ¿es proporcional al número de habitantes el número de notarios? ¿Cómo estamos en Nuevo León en esas proporciones? Regresamos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Volvemos aquí a La Nocturna con este tema para conocer mejor de qué se trata el servicio notarial, es decir, el trabajo de los notarios públicos, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León. Alejandro, decías que seguimos escarbando a buscar estos hitos que nos históricos, explican. Sí. Ajá. El licenciado Gustavo nos iba a leer parte de esa primera acta, ¿no?, que se notarió en el colegio. Gracias, Alejandro. Quiero comentar que cuando se conforma el primer consejo directivo, el tesorero de aquel entonces fue el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Él fue el tesorero. Y así dice en el acta constitutiva que fue quien se encargó, en común acuerdo con los demás consejeros, de redactar el objeto social a lo que se iba a dedicar la asociación llamada Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Y entre los principios que hoy están vigentes a sus 70 años, hoy están vigentes, es vigilar el ejercicio profesional de la función notarial con objeto de que se realice dentro del más alto y pleno valor legal y moral. Auxiliar a la administración pública. El Colegio de Notarios auxilia muy a menudo a la administración pública en otorgamiento de testamentos gratuitos, en asesorías jurídicas, en escrituraciones que se hacen a terceras personas que no han podido regularizar sus títulos. El Colegio de Notarios lo hace de manera periódica con programas perfectamente establecidos desde hace muchos años en todas y cada una de las administraciones públicas que están. Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre estos y sus clientes cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje. Fomentar la cultura y las relaciones en las agrupaciones similares del país o en el extranjero. El colegio también forma parte de una agrupación nacional, incluso internacional. El licenciado Norberto es el representante del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León ante el Colegio Nacional de Notarios Mexicanos y tiene voz y voto. Y cada entidad federativa tiene ese mismo concepto y representación, independientemente de sus consejeros internos que tengan. Hacerse representar en los congresos regionales, nacionales e internacionales relativo al ejercicio profesional del notariado. Se hizo constar que el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León sería ajeno a toda actividad de carácter político o religioso y que no tendría un carácter preponderantemente económico, es importante resaltarlo. ¿A qué se refiere? El Colegio de Notarios
no persigue un carácter preponderantemente económico porque es una asociación civil. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, ni de especulación comercial como sería una sociedad mercantil. Entonces, los recursos que tiene el colegio provienen de los propios agremiados que se hacen. Una cuota. Pagas una cuota y también hay una parte, por ejemplo, de los folios que el gobierno del estado le provee al notario y una parte se queda en el colegio para poder incluso llevar efectos de capacitación. Sí. Es muy importante la certificación de los notarios de actualizaciones en conocimientos para poderle brindar precisamente a la sociedad un servicio de primera calidad como se lo merece. Sí. Entonces, sí ha sido muy, muy preocupante de todas las administraciones, y por supuesto la del señor Norberto, llevar a cabo esa capacitación. Llevar a cabo de manera permanente una función pública de servicio social. Muy a menudo el Colegio de Notarios Públicos se reúne y a veces va a las poblaciones rurales a dar el servicio, o a veces vienen las personas al Colegio de Notarios Públicos, se asignan 5 o 7 notarios. Ahora dan ese servicio, ¿no? Ahora estamos 2 en veces el por servicio. semana asesoría gratuita en el colegio. Y asesoría gratuita. Entonces, eso es muy importante, que la sociedad reciba la información de primera mano de los titulares notarios y de los suplentes que se encuentren en funciones para poder recibir. Lo hacen también año con año con las asesorías de los testamentos en Ah, septiembre. ¿Es en septiembre? En septiembre. Hay un día que el gobierno del estado, un día, establece para que los notarios, todos los notarios... Ahora lo hicieron ahí en la nave Lewis, ¿verdad? Exactamente. Enorme, sí. Así es. No, hemos sacado a veces en un día 3,000 testamentos. Que llegan ahí 3,000 testamentos. Sí. Nos juntamos cerca de 18 o 20 notarios y nos dan la consta. Les asignan una notaría que les quede cerca y van y hacen todo el... Y eso la persona, incluso el ciudadano, en un buen ámbito por parte del gobierno del estado, recibe de manera gratuita su testamento. Sí. Tanto del rubro de los honorarios como de los derechos que tienen que pagar al registro público o al archivo general de notarías. Sí. ¿Qué otros sucesos importantes en esos 70 años han cambiado o han perfeccionado la labor de ustedes como del notarios? notariado? Mira, realmente lo que ha ido evolucionando en materia, sobre todo de dar seguridad a las personas, ¿no? Es primero que el notariado, en el año 1985, si mal no recuerdo, con la reforma de don Alfonso Martínez Domínguez, 82, 85, ya los alcaldes judiciales ya no hacían funciones de notarios, los jueces tampoco de letras tampoco hacían funciones de notariales, y se concentra ya en el notario público como tal toda la función de la fe pública notarial, ¿no? Que es la transacción de las personas entre sus cuestiones patrimoniales, sus cuestiones sucesorias, ciertos actos jurídicos de jurisdicción voluntaria que se le asignan al notario, inclusive llevar sucesiones ante el notario. Sí. También la instrumentación cada vez en papel más especializado, hasta un papel regulado y homologado ante notario. Y en lo último, en lo más importante, es la captación a través ya de datos biométricos de las personas que ante nosotros comparecen. El notariado se ha mantenido históricamente, y es lo más importante, en la matricidad que nosotros hacemos del documento. O sea, queda un registro, las escrituras, lo que firma la gente, se queda ante el notario, después el notario lo archiva y lo manda a un archivo especial, el Archivo General de Notarias en el caso de nosotros. Nunca va a andar circulando el documento que firman las gentes, que es la escritura pública, que se asienta en un documento especial ahora que se llama folio. Antes se asentaban en libros encuadernados que tenían un número determinado de hojas, y ahí el escribano a mano, con una hermosísima letra, sí, escribía el acto jurídico y todo lo que tenía que ser. Sí. Después,
viene la posibilidad dentro de esos, del siglo pasado, de pasar de esos libros que había que escribir a mano o pasar un sistema que era de gelatinas que se llamaba, en el cual escribías tú a máquina en un papel que tenía un papel polvo pasante, que emitía un polvo que se pegaba en un papel y después tú a través de una gelatina húmeda, le llamamos gelatina porque era una de plástico que absorbía el polvo que estaba ahí, lo pasabas a las hojas del libro. Bien prehistórico. De color azul. Y eso lo sabe licenciado. Era, digamos, hasta parte del protocolo, ¿no? Eso lo sabe licenciado porque tiene los 40 años que le está diciendo lo la tienes función que notaria. Y después Eso le consta. Del libro foliado pasamos al manejo de hojas o folios ya individualizadas para poderlas meter ya al sistema de impresión más modernizado y poder usar las computadoras. Protocolo estoy abierto. viendo así como Se llama con el protocolo cincel en la abierto. piedra. El nuevo se llama protocolo abierto. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Bueno, así empezaron los persas, así empezaron. Sí, así de, a ver, Realmente tráete la cuña. Era todo un protocolo, ¿verdad? Por eso se llamaba. Pero exacto. les toca ahora pasar, bueno, nos toca pasar un poquito ya, salirnos de los anales de la historia para entrar a esta vorágine de actualización y de modernización que trae la ola o el cambio de lo análogo a lo digital, de los tipos de papeles que ahora utilizan, que me platicas en alguna ocasión, que es un papel muy especial para evitar cualquier tipo de falsificación, que trae un código QR, que todo, y ahora pasar del documento físico a una situación de otro tipo de archivos y de cosas. ¿Cómo ha participado el colegio para llevar a todo el gremio de los notarios homologadamente a ese nivel ahora de modernidad en cuanto a equipamiento, capacitación, servicio, etcétera, etcétera? Esa transición es es importante. Tremenda. Tiene 30 años, estoy hablando de que del libro y todo tuvo una época de 250, 300 años, y a lo que hacemos ahora nosotros, en 30 años, hemos llegado, o se está llegando a lo que es el documento digital, ni siquiera ya a la constancia a través del papel, que va a ser muy difícil eliminarla, pero ahora todos los archivos y toda la matricidad se está pensando, porque ya es imposible albergar tanto documento y tanto documento. Espacios y lugar físico para guardar. Ahorita el Archivo General de Notarías actual en Nuevo León, nada más en Nuevo León, no tiene la posibilidad física de recibir. Pero también lo digital te implica que lo tengan con muchos candados de seguridad, sí, claro, con muchos mecanismos de respaldo, se me cayó el sistema, espérate, ¿cómo se te cayó el sistema? O sea, tienes que tener un montón de cuestiones en donde técnicas, hagas esa transición, como llamamos. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos, Alex, para cerrar con eso. Y me gustaría mucho también, si pudieran ustedes pues darnos una idea de ahora a los 70 años, cuál es la visión, cuál será el tema central, coyuntural de esta celebración de los 70 años del colegio con miras a la función del notariado público en Nuevo León. Regresamos, esto es La Nocturna, no se vaya, estamos entendiendo un poco más del servicio de los notarios públicos en el Estado a través del colegio que cumple 70 años. Volvemos. Estamos ya de regreso en esta cuestión apasionante, ¿no? Que es una función muy específica a la que llegan algunos abogados, Alex, a la hora de convertirse en notarios, y su función profesional cambia muchísimo, pero ahora está cambiando con el tiempo también. Es a veces hasta cursi decir, ay, esta era de la digitalización, ay, esta era ya. Me está diciendo cursi. Estamos en este momento, perdón, en que esto que tengo aquí enfrente del todo el mundo debe tener si no trabajas, ¿verdad? Entonces, ustedes anunciaron, ¿no?, una etapa de modernización
en ese sentido, ¿no? Así es, estamos en una etapa a nivel mundial de un cambio radical en lo que era en la inmediación del notario, en la comparecencia presencial de la gente ante el notario, con el medio de la digitalización y lo telemático. Ahorita, el día de hoy, por ejemplo, moverse en la ciudad Es caótico. es un caos, Sí. es imposible moverse en la ciudad, Sí. y definitivo es pérdida de tiempo, horas hombre, pérdidas de trabajo, horas hombre, y con los sistemas de tanta seguridad que existen, por ejemplo, en nuestro estado, el Tribunal Superior de Justicia con el licenciado Gustavo Guerrero implementó un sistema a través del cual se podía comparecer ante los juzgados sin necesidad de estar en línea, efectivamente. Comparecencias en línea. Y la pandemia debe haber ayudado en para la empujar fiscalía, eso, ¿no? y él se adelantó inclusive a la pandemia. Entonces, el notariado no está exento de ello. Estamos viendo, vamos a tener ahora en el seminario, en la celebración de los 70 años, va a venir gente de España a decirnos qué es lo que han avanzado ellos. Ellos tienen un sistema ya bastante avanzado sobre las comparecencias en los medios telemáticos, que se llama. Igual van a venir de Brasil, que también nos van a dar una exposición de Brasil de la experiencia de ellos a través de la comparecencia de medios digitales. Vamos a hablar del documento electrónico, cómo ahora se va a poder firmar un documento en la vía electrónica. Ya no van a tener que estar ante el notario y firmando el documento. De puño y ¿Se va, letra. se va a hacer con la firma electrónica la fiel del SAT? Sí. Estamos viendo la posibilidad de que sea con la firma electrónica o Y biométricos. con tu firma en el momento en el que estás, la digitalizada firmas, y firmas el documento electrónico, que tendrá que imprimirse forzosamente porque circula, el título que nosotros damos circula en la sociedad y acredita el derecho que tú traes. Tú lo acreditas con el papel, ¿sí? Ahorita. Entonces, la idea es que sea de esta doble circunstancia, que esté en un archivo digital plenamente seguro, ubicable, con una garantía de que efectivamente ese documento digital se encuentra en una plataforma autenticada, protegida, Segura, y que el autor de ese documento electrónico es el notario que dice ser, y al igual que pueda andar circulando en un título, en un papel, con las características de protección. ¿Tiene elementos del blockchain? Esa también... También estamos con esa cadena que se va a usar en los documentos. A nivel nacional le llaman sello digital, nosotros le llamamos código QR, que va a venir. El sello digital tiene otra característica porque ya es cuando se recibe por la autoridad, no dejará de estar controlado por la autoridad, va a estar siempre en un registro. El principio de matricidad no se elimina, siempre va a haber un lugar, una fuente, una matriz, que es la escritura, que va a estar ahí permanente, y nosotros vamos a poder manejar estos documentos electrónicos, inclusive identificarte a través del teléfono, y tomar los datos a través Siempre del hay un tiempo intermedio, híbrido, entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea, el momento preciso de lo que es la transición. ¿Ahorita estamos ahí? Estamos, yo creo que a la mitad ya de esta decisión con el gobierno digital, con las nuevas leyes Todavía que están haciendo. Totalmente digital. No es totalmente digital. Nuestro país no. Brasil tiene ya, ha avanzado muchísimo en esto. España, que vienen a platicarnos su experiencia, también ha avanzado muchísimo en el documento digital. Hay documentos también digitales a los que nosotros tenemos acceso. Para ellos también es muy importante que las leyes se ajusten. Sí, claro. Es a esa cosa. O sea, ¿Ya están ajustadas o qué les falta? No están todavía totalmente asentadas. Hay disposición por parte del Congreso del Estado. Si les interesa brincar a este nuevo formato, y se ha estado haciendo, como dice el señor Humberto, de una manera paulatina. Esa transición no ha estado totalmente definida, porque para poderlo llevar a cabo ese proceso tenemos que tener una ley vigente, claro, que dice, se podrá, y de hecho en esa opción del proyecto se podrá hacer de manera digital en la expedición del documento electrónico, o podrá ser en papel tradicional. Porque en el momento que sea, aquí es, y todavía no existan todos los elementos técnicos profesionales de manera digital que puedan ser plataformas, etcétera,
es un tema que podría atorar a la sociedad en no tener sus operaciones en tiempo y en forma como ahora se están llevando a cabo. Si no van todos a la par en esa gradualidad transitoria, de alguna manera puede ser que se rompa la posibilidad de casar los servicios notariales de una entidad a otra. Hay estados es que que ya estos van van muy avanzando. atrasados, estos van muy Hay adelantados. estados que van más adelante que Nuevo León, entonces, en ese documento. La Ciudad de México, por ejemplo. Sí, obvio. La Ciudad de México. Digo, se entiende por ser la capital. Pero fíjense, la Ciudad de México tiene ya la opción ahorita de hacer el testamento público abierto a través del Zoom en pantalla. Y tienes una forma hoy. Uno de los temas del testamento es de que no puede el notario trasladarse fuera de su competencia registral o jurisdiccional para poder ir a hacer un testamento. Pero fuera. no se pierde compatibilidad. Se está buscando ahorita con una reforma, una ley general pero no, del notariado. no ha entrado formalmente, o sea, ya está en la ley. Y los Claro, notarios dicen, yo prefiero que venga todavía la persona, por lo que además representa el otorgamiento de un testamento No, sí, público claro, o sea, abierto. cualquier elemento, cuando hay pleito por los terrenos de la abuela, ¿verdad? Cualquier resquicio es bueno para agarrarse a Entonces, fregazos, ¿no? se han hecho adecuaciones, sí se han hecho adecuaciones. Pero fíjate, esto que dice, sí hay, pero mira, la grabación, el documento, el video, existe ya toda la tecnología. ¿Qué pasa? Cuando uno actúa de mala fe, pues ahí siempre hay un porcentaje muy grande de engaño, inclusive a nosotros como profesionales y los que tenemos mucho tiempo, somos susceptibles de ser engañados de muchas maneras, ¿no? Pero como dices tú, ahorita el instituto, hay una ley para modificar el Instituto Registral y Catastral, lo que antes manejábamos, el registro público y catastro, se está modernizando, Así es. se está haciendo una sola institución, una sola reglamentación del registro y del catastro, en el que se está accediendo a la modernidad a través de un documento que se llama el folio real, en el que va a estar capturado todo. Nosotros también queremos que toda esta cuestión sistémica en la que el notario participa, con la nueva ley de gobierno digital que se está haciendo, con las nuevas reformas que se van a hacer a la ley de mejora regulatoria, en la que se está queriendo simplificar el trámite, quitar demasiada burocracia, bajar costos, eliminar trámites ociosos, vamos a poder acceder y se está trabajando en ello. Al menos en la cuestión de registro de catastro sí se va a tardar un poco. Imagínate digitalizar toda la propiedad inmobiliaria del área metropolitana y catastro, y que Más lo que se acumula esta semana. Van a ser como 5 años, por eso yo le digo, en 5 años Miles y miles. vamos a poder tener ya... Ese avanzar. proyecto de digitalización, me lo estoy imaginando. Yo trabajé en El Porvenir y platicaba Gerardo Cantú, el director del Porvenir, que cuando digitalizó el archivo que existe desde 1919, ¿no? Se tardó como 10 años, algo así. O sea, ¿quién va a pagar por...? En el caso del archivo digital, ¿el gobierno ya está en proceso de hacer ese...? Está en proceso. El financiamiento que se puede dar es con el pago de derechos que se están generando con las propias operaciones. Vale. Se ha ido avanzando. Hay algo, tú acabas de decir algo muy importante. Se avanzó por etapas y se cambiaba de sistemas y se rompían los sistemas. Ahora hay la firme intención de que haya una continuidad del mismo sistema, del mismo lenguaje, para que sean compatibles, la interoperabilidad que le llaman, no nada más de nuestros sistemas a nivel burocrático o estatal, de lo que nosotros dependemos, de información, de certeza, sino también a nivel República Mexicana. Y se está pensando en una adecuación a través de una reforma al artículo 121 constitucional y al artículo 73 constitucional, en la que se habla de una ley general del notariado para establecer bases o principios en los cuales todas las entidades tengamos más o menos homologado ciertas cosas, como la ley como la cuestión de los institutos de registro y de catastro, también se pretende eso, un mejor control. Hemos llegado al final de esta emisión de La Nocturna. Es un tema que de verdad, Sí, o sea, grandísimo. es 70 años no es fácil. inmenso. Exacto, no es fácil narrar 70 años al pasado, pero lo que ha sucedido en esos 70 años prácticamente no es nada comparado con lo que ha sucedido, digamos, en los últimos 7, porque el cambio ha sido vertiginoso y el reto para llegar a esa modernidad absoluta que permita tanto la seguridad
y la certeza, pero al mismo tiempo la celeridad y la simplificación de los trámites, pues no es cualquier cosa. Entonces, creo yo que con esta celebración, además de los manteles largos, tienen también un largo camino por recorrer, Norberto. Así es, fíjate, yo quisiera ya, sí, en la conclusión, señalar dos cosas. Estamos en el mundo de lo instantáneo. Sí. Entonces, la gente ya no te permite que te tardes Que te 1 o 2 quedes días. atrás. Y nosotros todavía no llegamos a eso. Es instantáneo. Las cosas son instantáneas Aquí y y ahora. queremos llegar a eso. Y bueno, estamos trabajando, el colegio está trabajando en esa forma de llegar y de hacer las cosas más rápidas. Espero que lo vertiginoso no nos quite el disfrute de la vida. Y como complemento, que ahora vamos a celebrar en estos 70 años, vamos a hacer un homenaje a un notario, a un académico, a un maestro, a un autor de obra, al licenciado Ricardo Treviño García, que fue notario de nuestra entidad. Así se va a llamar el seminario que vamos a hablar sobre la actualización del notariado, sobre la reforma que te estoy hablando de la ley de la Ley General del Notariado, sobre la reforma constitucional, sobre cómo vamos a nosotros a abordar, cómo nos vamos a subir a la modernidad, qué sistema vamos a usar, cómo vamos a complementarlo, y lo vamos a hacer en honor de nuestro maestro, que es autor de varias obras, fue maestro de muchos de nosotros, maestro emérito, 50 años de cátedra, tanto en el Tecnológico como en la Universidad Regiomontana, como también la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces va a ser un homenaje al maestro Ricardo Treviño García, que también fue funcionario público y un excelente notario. Bueno, pues Gustavo, muchas gracias. Gracias por estar Gracias, aquí. Susana. Norberto Gracias, también. Alex. Muchas Gracias. gracias. Alex, pues ya nos vamos. Se acabó Terminamos el este domingo. Se acabó el domingo de puente. Muy bien. Pásela muy bien. Esta ha sido la nocturna. Espero que tenga un excelente día suelto mañana. Y nos vemos la próxima semana.